ingeniero vamos a hablar acerca de la farmacoterapia de las HTA y antagonista de canales de cáncer. En cuanto a inicio tenemos que vamos a hablar acerca de farmacodinámica, farmacocinética, los RAMs, interacciones y leyes comerciales tanto para telmisartán como para irbesartán. Y en cuanto a la terapia como antagonista de canales de cáncer, vamos a hablar también de la farmacodinámica, farmacocinética, RAMs, interacciones y leyes comerciales para el triptino y almolipina. Bueno, voy a empezar entonces por el telmisartán. El telmisartán es un fármaco antagonista específico de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. ¿Qué quiere decir? Es que estos van a bloquear los efectos vasoconstrictores que tiene la angiotensina 2. En cuanto a su primera dosis, vamos a ver que el telmisartán va a tener una inhibición de la presión arterial en las primeras horas y la reducción máxima de la explosión va a ser en el transcurso de las próximas 4 semanas. En cuanto a su farmacocinética, podemos decir que esta telmisartán es altamente lipídica, ¿no? Y va a tener una liberación bioral. Y al tener esta propiedad que es altamente lipídica, su absorción va a ser rápida y va a variar. Y en cuanto a su disponibilidad, va a ser entre el 42 y el 58%, dependiendo, para las dosis puede ser de 40 gramos y de 150 miligramos. En cuanto a su distribución, vamos a ver que está altamente unida a proteínas plasmáticas y va a ser mayor a 99.5%, siéndose que se va a unir a las proteínas plasmáticas como la albúmina y la glucoproteína alfa-1 ácido. En cuanto a su metabolismo, se va a dar por conjugación del glucórido de la sustancia original. Y en cuanto a su eliminación o excreción, como este va a tener un medio de vida entre aproximadamente de 20 a 30 horas, es decir, el paciente va a tener que tomarlo, va a ser solamente por una vez al día y se va a eliminar en el transcurso de 20 a 30 horas y se va a eliminar casi todo, mayor al 98% a través de las heces del sistema biliar con eliminación urinaria. Si tuviéramos que resumir el mecanismo de acción así en una línea, ¿cuál sería el mecanismo de acción del telmisartán? Es antagonista. De la angiotensina 2. Antagonista del receptor de angiotensina 2. Es una forma moderna de los fármacos que hemos visto primero, ¿no? Los fármacos antiguos, como el enalapril, captopril, inhibían a la enzima convertidora de angiotensina. Impedían que la angiotensina 1 se convirtiera en angiotensina 2. Inhibían a la enzima. Estos fármacos ARA2 son más precisos, más selectivos, porque bloquean específicamente al receptor de angiotensina 2. Más selectivos, por eso también van a tener menos efectos adversos. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, vamos a ver como muy frecuentes mayores de 1 a 10, frecuentes mayores de 1 a 100 pacientes, poco frecuentes de 1 a 1000 y raras de 1 a 10 pacientes y muy raras de 1 a 10. En cuanto vamos a ver que son poco frecuentes las infecciones, infecciones como por ejemplo infecciones del tracto urinario, incluyendo cistitis, infección del tracto respiratorio superior, incluyendo faringitis y sinusitis. Raros como sepsis, incluyendo incluso un desenlace fatal, en este caso. Trastornos de la sangre y sistema linfático, como poco frecuentes tenemos la anemia y raros la eosinofilia y trombocitopenia. En cuanto a trastornos del sistema inmunológico, vamos a decir que tenemos raros como la reacción anafiláctica y la hipersensibilidad. En trastornos metabólicos y de nutrición, como poco frecuentes tenemos la hiperpotasemia y raros la hipoglucemia. Trastornos del oído y laberinto, dice que el paciente va a sentir vértigo y esto van a ser poco frecuentes. Trastornos cardíacos, como bradicardia, que va a ser poco frecuente, y raros la taquicardia. Trastornos vasculares, poco frecuentes, tenemos la hipotensión ortostática, y trastornos respiratorios torácicos y mediastínicos, poco frecuentes va a ser disnea y tos. Y trastornos renales y urinarios van a ser poco frecuentes, incluyendo la insuficiencia renal o fallo renal agudo.
En cuanto a las interacciones, vamos a ver que a los diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, ya que, como por ejemplo la espirulolactona, la espirulonanona y la triamperona o amilorona, que son suplementos de potasio o sustitutivos de la sal. Contienen potasio que puede conducir a un aumento significativo en los niveles de potasio en suero si se medica junto con el telmisartán. Los AINES, es decir, el acetilsalicílico administrado en dosis propias de un tratamiento inflamatorio, inhibidores de la COX-2 y AINES no selectivos, pueden reducir el efecto antihipertensivo de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como por ejemplo la aspirina o el ibuprofeno, y también los corticosteroideos, ya que van a tener una disminución del efecto hipertensivo. Claro, ojo con eso, que ahí hay una diferencia, ¿no? Que con los AINES la interacción se produce solamente si usamos AINES a largo plazo. Si yo uso AINES por 2 días o 3 días, usualmente no pasa nada. Pero si uso AINES por una semana o más de una semana en un paciente que toma un fármaco antihipertensivo, ahí sí hay interacción. El AINE va a antagonizar el efecto del antihipertensivo. A diferencia de lo que pasa con corticoides. Con corticoides, así yo le dé una sola dosis, el corticoide sí va a elevar la presión arterial, por lo tanto, antagoniza el efecto del fármaco antihipertensivo. Entonces, más cuidado hay que tener con los corticoides. ¿No? De preferencia no usar el hipertensivo. ¿Ya? Bueno, en cuanto a los nombres comerciales tenemos al Telsar. ¿Cuál le parece que es el original? ¿Cuál lo ve más bonito? ¿Sí? Es cuestión de gustos, todos pensamos diferentes. Otro, la caja, si vemos la caja, no el interior. El original es Micardis, ¿no? Micardis, que vemos de Boehringer. Ese es el original. Hay de 40, de 80, de 160. ¿Sí? Ese es el original. Ya, muy bien, señorita. Y luego tenemos también al ivermectin. De igual manera, este va a ser un antagonista potente y que va a bloquear de igual manera los receptores de angiotensina 2. Y en cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que su liberación se va a hacer por vía oral. Su absorción va a ser completa y rápida y su biodisponibilidad va a ser entre el 60 y el 80%. En cuanto a su distribución, también va a ser a proteínas plasmáticas mayor a 90%, con una distribución de volumen de 53 a 93. Y su no confundamos, que ya veo que los tres dicen lo mismo, ¿no? La distribución no es a las proteínas. La distribución, acuérdense, es la transferencia del fármaco desde la circulación hacia los tejidos. Pero siempre se hace referencia a la unión de proteínas plasmáticas. Parte de la distribución implica que yo tengo que saber cuánto de fármaco está libre y cuánto de fármaco está unido. Si yo digo más del 90% se une a proteínas plasmáticas, ¿qué significa? Que menos de 10% está libre y solamente ese 10% es el que se podrá distribuir hacia los tejidos. Okay. Y su metabolismo va a ser principalmente en el hígado a través de una conjugación y oxidación glucurónica, y su eliminación va a ser por vía biliar en un 75% y renal en un 25%. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, tenemos como muy frecuentes a pacientes que padecen de presión arterial elevada y diabetes tipo 2 o alteraciones del riñón. Los análisis de sangre pueden mostrar un aumento en los niveles de potasio. Luego tenemos como frecuentes mareos, vómitos, fatiga, y poco frecuentes como taquicardia, enrojecimiento de la piel, tos, diarrea, indigestión, acidez, disfunción sexual y dolor en el pecho. En cuanto a sus interacciones, es parecido al telmisartán, suplementos de potasio y diuréticos ahorradores de potasio. También tenemos el litio, ya tratar de reducir al mínimo, ¿no? Reducir, explica algunas cosas, no hay que poner todo, después una monografía, ¿no? Tratar de poner datos más precisos. Okay. Al litio, durante la administración concomitante de litio inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, se han descubierto incrementos reversibles en la concentración sérica
de litio, lo cual va a producir un efecto Claro, en términos sencillos, aumenta la nefrotoxicidad del litio. y igual con antiinflamatorios esteroideos. En cuanto a nombres comerciales tenemos Aprovet, Iversatán, Ifermasta y Aproxoxal. Ahora les voy a hablar sobre los fármacos antagonistas de calcio. En este oportunidad hablaremos de dos, del amlodipino y del nifedipino. En primer lugar está el amlodipino. Empecemos hablando sobre la farmacodinámica. Este fármaco va a bloquear los canales de calcio. Este bloqueo va pues, a originar que no entre muchos iones de calcio al interior de la célula, más específicamente de los miocardiocitos y de los vasos músculos lisos vasculares. Esto va a hacer que se relaje, haya menos presión y que el miocardiocito no consuma mucho oxígeno. Va a haber una vasodilatación y el músculo liso vascular y el cardíaco se va a relajar. La farmacocinética, la liberación es por vía oral, la absorción es rápida y su biodisponibilidad es del 64 al 80% y no se afecta si se consume algún alimento. La distribución sería que el fármaco de manera libre será del 2.5% y unidades operativas plasmáticas del 97.5%. El metabolismo se va a metabolizar en el hígado y se va a convertir en metabolitos inactivos. Y la eliminación, el 10% se excreta sin cambios en la orina y la solubilidad plasmática de una eliminación final de cerca de 50 horas. Ahora los ramos. Lo más frecuente en este tipo de medicamentos se da pues a nivel de las alteraciones visuales, mareos y cefalia, que es el dolor de cabeza. Entre otros está pues la hipotensión, edema pulmonar, fatiga. En las interacciones, hay fármacos que van a inhibir la enzima que se encarga de metabolizar al amlodipino. Un ejemplo de ellos es el nelfinavir. Este nelfinavir va a inhibir esa enzima, lo que va a hacer que haya una mayor concentración de amlodipino en la circulación y esto va a incrementar el riesgo de una hipotensión severa. Por otro lado, también hay fármacos que inducen esta enzima, lo que va a hacer que la concentración del amlodipino esté reducida y no se ejecute su función, el efecto que se espera. Y también se relaciona mucho con el jugo de toronja, debido a que también va a inhibir las enzimas que se encargan de metabolizar al amlodipino. Si bajamos un punto por cada error ortográfico, se termina debiendo los puntos, ¿no? Hay bastantes errores ortográficos. ¿Cuál será el nombre original en este caso? Norvas es el original. Y amlodipino, si bien es cierto, nifedipino, amlodipino pueden actuar bloqueando canales de calcio en el corazón y también en el músculo liso vascular. Particularmente nifedipino y amlodipino, ¿por qué tipo de canales de calcio tienen más afinidad? ¿Por los del músculo liso vascular o por los del corazón? El amlodipino, por el músculo liso vascular. Por el músculo liso vascular. Hay otros bloqueantes de canales de calcio como verapamil o diltiazem que también bloquean los dos tipos de canales de calcio, pero tienen más afinidad por los canales de calcio cardíacos del corazón. Entonces, bloquean ambos, pero tienen cierta mayor afinidad por uno de ellos.
¿Ya? Siguiente. Ahora la nefroquinina. La farmacodinámica es similar, ¿no? Esta se encarga de hacer un bloqueo en los canales, el canal de calcio, evitando que ingrese calcio y que pues el músculo o la célula en el corazón se relaje y se reduzca un poco la oxigenación, ¿no? Y que los vasos se dilaten. La farmacocinética en la liberación por vía oral, la absorción es rápida y su biodisponibilidad es de 45 a 60% y más bien afectada por lo que se alimenta. La distribución del fármaco libre es de un 4% y de un 4 a 10%. Y su nueva proteína plasmática es de 90 a 96%. El metabolismo se metaboliza en el hígado hasta metabolitos inactivos y la eliminación se excreta por la orina y el de 5 al 15% es por vía biliar con las heces. Los más frecuentes es la cefalea, mareos, alteraciones de visión y entre otros están los sofocos, síncope, retención de líquidos. Y las interacciones, pues, por ejemplo, con la rifampicina va a inducir es un potente, induce el fármaco, eso va a hacer que la biodisponibilidad de nicotina se reduzca y por lo tanto su eficacia en nuestro organismo. Entre otros está la cimetidina, que aumenta las concentraciones plasmáticas y potencia su efecto hipertensivo. Las presentaciones están pues el nifedipino, la procardia y Adalat. Adalat es el original. ¿Y en qué presentaciones viene el nifedipino? ¿Qué concentración? Hay el mínimo es de 20 miligramos y lo que se puede consumir máximo en un día es de 60 miligramos. Claro, viene incluso de 10, más grandazo es 10. ¿Por qué es importante eso? Porque el nifedipino es un fármaco que no solo se usa para el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial, sino que también se puede usar para el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Cuando el paciente tiene una crisis hipertensiva, se puede usar nifedipino por vía sublingual, ¿no? Usualmente se emplea 10 miligramos de nifedipino por vía sublingual. ¿Ya? Siguiente. Como conclusiones, tenemos que también tan importantes son ambos antagonistas de receptores de angiotensina 2 utilizados para tratar la hipertensión. El telmisartán tiene una duración de acción más prolongada, pero a pesar de ellos ambos se usan una vez al día. Los fármacos antagonistas del calcio son útiles para la prevención y disminución de la presión arterial. Su uso adecuado ayuda a resultados beneficiosos. Y es importante informar también a los pacientes sobre sus posibles efectos adversos y secundarios para que el paciente pueda estar sano. A ver, retrocedemos dos, ¿no? Retrocedemos dos. Conclusiones lleva tilde, jóvenes, que eso será a nivel primario. ¿Conclusiones lleva tilde? Sí. No, siguiente. ¿No? ¿Dónde? Siguiente. Ok. Bibliográficas, ¿dónde lleva tilde, jóvenes? Están inventando otro idioma. Pues hay que tener cuidado con esos detalles. ¿Sí? Puede pasarse por ahí uno, pero de verdad que les cuento, hay más de 20 en todas las presentaciones. Edema con H, síncope sin tilde. Así que hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Bien, jóvenes, continuamos entonces con la parte de la revisión de artículos, ¿sí?